¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Final de ciclo electoral en América Hispana. No vienen inmediatamente más elecciones en este lado del mundo. La elección presidencial que ha dejado fuera del poder a Jair Bolsonaro y ha marcado el regreso al mismo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, de alguna manera le pone el punto final a una sucesión de elecciones que en el último año más o menos hemos tenido acá en Iberoamérica y que, bueno, nos deja varias cosas para pensar, nos deja muchas conclusiones que sacar, pero el día de hoy quiero enfocar este análisis en cómo esta ida del poder de cierta derecha iberoamericana se debe en gran parte a los efectos post-pandemia, cómo la llegada del COVID-19 significó también una desventaja para los gobernantes que no estaban alineados con el Foro de Sao Paulo, que no estaban alineados con la izquierda tradicional hispanoamericana y que lamentablemente después de que nuevamente los países hayan comenzado a entrar en la dinámica habitual que tenían, por ejemplo, desde el punto de vista económico, bueno, lamentablemente esos países hayan comenzado otra vez a mirar hacia la izquierda. Eso lo valoramos hoy en Analizando, no se lo pierdan. Bienvenidos nuevamente a Analizando. Como siempre te digo, si te gusta este tipo de videos, si te gustan estos análisis, puedes apoyarlos a través de Patreon, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir, pero si no quieres suscribirte a Patreon, no pasa nada. Puedes suscribirte también o mejor dicho, no suscribirte, enviar colaboraciones al canal a través del enlace de PayPal que dejo en la descripción de este video. Dicho esto, vamos a arrancar. La elección que ha determinado pues la no continuidad en el mandato de Jair Bolsonaro en Brasil ha disparado nuevamente las alarmas. La gente está hablando muchísimo de lo que está pasando en América Hispana, de cómo este subcontinente llamado América del Sur en parte se está perdiendo y ha virado nuevamente a la izquierda con el regreso de Lula da Silva al poder. Y comienzan pues las señalizaciones que son obvias y que son hasta naturales. Un poco desde la rabia, un poco desde la ira. Se dice, ¿cómo es posible que otra vez la gente vuelva a votar por izquierdistas, que Lula da Silva vaya a volver al poder? ¿Cómo es posible que un presidente que parecía que no lo estuviese haciendo tan mal como Bolsonaro no vaya a poder continuar en el poder? Y habría que decir que pues la mala racha para los no izquierdistas en la región la prolonga Bolsonaro, pero viene desde la elección en el Perú, donde ganó Pedro Castillo, de la elección donde accedió al poder Gabriel Boric en Chile, de la elección que perdió en Colombia la no izquierda contra Gustavo Petro. Y yo me iría más atrás. Esta mala racha arranca justamente cuando Donald Trump pierde las elecciones en los Estados Unidos de América frente a los demócratas y a Joe Biden, ¿no? Esta mala racha creo que se puede explicar, entre otras cosas, saliéndose de la simplificación, saliéndose simplemente de la señalización que nos llevaría tentativamente a decir que la gente le gusta comer de aquella, que la gente lo que le gusta es que le den, que la gente simplemente está habituada a votar por ladrones, simplemente está habituada a votar por corruptos, que es gente que tiene una cultura de izquierdas.
eso puede estar dentro del análisis. Sin embargo, el día de hoy yo quiero establecer un punto diferente con ustedes y que creo que es el punto que en la mayoría de los análisis que he visto se está obviando, que es que, mis queridos amigos, nosotros venimos nada más y nada menos que desde 2 años y más de 2 años, de lo que fue una pandemia mundial que generó una cuarentena radical en la mayoría, por no decir que el 98% de los países del mundo, lo cual a su vez generó unos efectos económicos sobre cada uno de esos países, pero que además son efectos económicos que en este lado del mundo, en América, fueron muy manifiestos y que además en economías como las de estos países de Sudamérica y que en economías incluso como la norteamericana de los Estados Unidos de América, va a tener efectos muy profundos que va a marcar las decisiones políticas de la gente, va a determinar por quién vota y por quién deja de votar la gente. Esto se ha perdido en el análisis. Cuando tenemos una derecha que desde el norte de América con Donald Trump hasta el sur de América con, podríamos decir, Mauricio Macri, aunque cuando Macri sale del poder en el 18 no existía todavía la pandemia vendría un año y pico después. Podríamos decir que el mayor relato que ha vendido la derecha americana es un relato economicista. Es el relato donde el respeto a la propiedad privada, donde la promoción de los libres intercambios, donde la promoción de los bajos impuestos, donde la promoción de los intercambios comerciales sin pago de aranceles a nivel pues internacional, donde todo lo que tiene que ver con una clásica economía de mercado era el relato dominante. Esa es una derecha que, más allá de apalancarse en temas que ahorita están muy vivos en la discusión y que incluso han llevado a polarizarse a liberales y conservadores dentro de las derechas, que son el tema del aborto, la despenalización de la droga, el tema de la familia tradicional, el tema de la ideología de género, el tema del cambio climático. Todo eso, por encima de todas esas cosas, siempre ha estado la economía como relato predominante. ¿Qué le dice la derecha a la gente? Cuando tú me lleves al poder, yo te voy a permitir un estatus de vida en el que tú vas a ser dueño de tu destino y vas a poder progresar con tu trabajo, porque nosotros vamos a promover el crecimiento individual de cada uno de los seres que habitan en determinada sociedad. Nosotros te vamos a llevar hacia el desarrollo. Tú vas a poder tener más cosas, vas a poder comprar más cosas, vas a poder progresar más rápido en la vida y nadie te va a quitar lo tuyo. Ese es el relato fundamental, ese es el package fundamental de la derecha en América. Las derechas europeas tienen un guiño cultural distinto. Las derechas en Europa en este momento, yo sobre eso ya hice un video, están hablando de estos otros temas que les he señalado. Aborto, el tema de la droga, el tema de la familia tradicional o no, el tema del cambio climático. Eso es muy fuerte ahorita en Europa, pero en América nosotros todavía estamos en la economía. Porque en América es obvio que se hable en primer lugar de la economía. Tenemos economías que se resienten muchísimo. Fuera de Estados Unidos, totalmente las economías americanas son muy volátiles. Totalmente en América hispana hay mucha pobreza. Totalmente en América hispana generalmente conseguimos desigualdad. Entonces, es normal que se priorice, que se le dé preeminencia al relato económico. Entonces, teniendo en cuenta que es lo primero que enarbola la derecha de nuestros lados de América, independientemente si es más moderada, como era la de Macri, o es un poquito más fuerte, como era la de Bolsonaro, que era una derecha más decidida, vamos a tener ese relato económico jugando papel protagónico. ¿Qué ocurre cuando te llega un evento no previsto llamado COVID-19 que te va a trastocar la economía? Porque a diferencia de Venezuela, estas economías viven del trabajo, viven de la riqueza que se genera día a día a través del empleo al que acuden N cantidad de habitantes dentro de cada uno de esos países. En Venezuela no, porque en Venezuela tenemos petróleo y esa es otra discusión. Pero ¿qué es lo que ocurre en estas economías? Crujen. Estas economías hacen cortocircuito, entran en terapia de shock, entran en una problemática en la que si tú no trabajas no generas riqueza. Si no generas riqueza, el país no crece. Y si el país no crece, caes en un problema de ruptura entre lo que prometiste y lo que se está dando. Y si la principal promesa que tenían estas derechas, repito, es vas a vivir mejor porque vamos a tener una economía libre que va a ser pujante, que va a propulsar tu nivel de vida, y eso no se cumple, ahí entra pues el divorcio entre las masas y el liderazgo de estas derechas.
Y es fundamentalmente lo que ha ocurrido en la mayoría de estos países. Esto resintió muchísimo economías como la de Chile, resintió muchísimo la economía colombiana, resintió muchísimo la economía ecuatoriana, donde allí está Lazo, que es de una derecha moderada, pero derecha al fin, que está dando bandazos también. Esto resintió muchísimo la economía brasileña, que es nada más y nada menos que la principal de toda la región. Desde el norte de América, donde comienza México, hasta abajo, hasta la Patagonia, Brasil es el país con la economía más grande de este lado del mundo. Claro, no lo vas a comparar con Estados Unidos porque es entrar en otra liga, pero no es cualquier cosa. Hay quien incluso dice, bueno, Brasil es tan grande desde el punto de vista territorial y del tamaño de su economía, de lo que genera por PIB, por Producto Interno Bruto, que Brasil es prácticamente un continente en sí mismo. O sea, estamos hablando de un país verdaderamente convertido o trocado en un coloso. Cuando tú tienes una economía como esa que se ralentiza, pues vas a tener grandes problemas para que la persona que preside ese país en medio de esa situación, que es la que acabamos de estar viviendo por más de 2 años, tenga que salir adelante. O sea, va a ser muy complicado, y más si esa persona que está al frente del gobierno es una persona que cree en impuestos bajos, cree en no subvenciones o el mínimo de subvenciones del Estado, cree en una economía libre, o sea, donde no haya intervencionismo del Estado en la economía y donde en general se tienda a esa economía de libre mercado, ¿no? Va a tener muchos problemas. Y eso es lo que hemos visto en todos estos países. Una causa no abordada en el análisis de por qué cae Piñera, de por qué cae Colombia, de por qué se le ha ido por bandazos el país al señor Lazo en Ecuador y por qué también hay distintas propuestas políticas que se han desdibujado un poco desde la derecha en este lado del continente, tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con la incidencia de la pandemia dentro de las economías. Una vez que estos países comienzan a recuperarse, y de verdad lo que hizo Brasil fue extraordinario, bueno, vas a tener verdaderas historias de proeza. O sea, eso es lo que ha hecho Brasil. Brasil tiene unos números económicos envidiables al final del mandato de Jair Bolsonaro. Brasil tiene la tasa de desempleo más baja en 7 años. Incluso de cuando mandaba Dilma Rousseff, la tasa que dejó en el último mes Jair Bolsonaro es la más baja desde aquella época, desde 2015. Tenemos una inflación en Brasil que creo que interanual en este momento está por debajo de los 2 dígitos. Eso es prácticamente un milagro cuando tienes Argentina, que es la otra economía de la región, cabalgando una inflación cercana al 100% de inflación interanual. Tienes a un Brasil que relativamente se está activando económicamente desde hace rato. Eso está ocurriendo en Ecuador también, pero ¿cuánto le ha costado a estos presidentes para poner a esos países otra vez en la pista, otra vez en carrera? Y repito, estos son países que viven de su productividad. Estos son países que tienen que salir a trabajar todos los días, porque si no, no se dan abasto y porque si no, sencillamente se pasman y sencillamente pues se produce descontento popular. Tienes además, en el caso brasileño, la circunstancia de que esa pandemia, en un país de más de, no sé, creo que votaron 220 millones de personas en las elecciones de esta semana que le han dado el triunfo a Lula. Pero no sé cuántos habitantes tiene Brasil, pero estamos hablando probablemente del país más poblado, pues de este lado del mundo también. Cuando tienes una pandemia, que es una enfermedad masiva o una situación donde hay enfermedad masiva, eso va a generar unos costos humanos, va a haber muertes dentro de ese contexto. Y en países que están más densamente poblados o que tienen más población, va a haber más muertos que en países que están menos densamente poblados o que tienen menos población. Si eso es así, pues es normal que en Brasil, y esto que no se me malentienda, pero es relativamente normal, que en Brasil haya más muertos que los que hubo en El Salvador, que los que hubo en Honduras, que los que hubo en Panamá, por el tema de la pandemia. Eso es normal. Sin embargo, la prensa internacional se quedó con que Bolsonaro pues dejó morir a no sé cuántas personas porque, bueno, era un loco y porque la pandemia no la supo manejar y tal y cual. No, es normal que una pandemia en un país que tiene mucha población produzca muchas víctimas fatales. Es la verdad. Esto no se dice. Entonces, ¿qué creo yo que ha venido ocurriendo? Pues que esa pandemia generó unos impactos tan profundos, tanto económicamente como en costos de vidas humanas, que todavía los estamos calculando, que todavía los estamos viviendo. Lo que pasa es que ahora que nos hemos quitado la mascarilla, hay mucha gente que perdió esto de vista. Hay gente que cree que la pandemia no produjo efectos.
y sí los produjo y son muy profundos. Y esto además viene a ratificar un poquito una hipótesis que yo he tenido durante todo este tiempo, incluso la enarbolé, comenzando lamentablemente el tema del virus chino. Y era que justamente los países que eran democracias occidentales clásicas y donde había presidentes de derecha, es decir, presidentes que favorecían economías de mercado, se iban a ver más afectados que países que no favorecían economías no interventoras del Estado y que además eran países gobernados por sistemas o autoritarios o totalitarios. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando sencillamente de Corea del Norte, estoy hablando de países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como la propia China, que acaba de ratificar a Xi Jinping al mando del Partido Comunista y por ende del país, va a ser el dueño del país en los próximos años, y fue el país que generó la pandemia, fue el país donde se dio el brote inicial de la pandemia y no tiene consecuencias políticas. Si revisamos un poco el panorama y sacamos el álbum de barajitas y hacemos el recuento, en Venezuela sigue mandando Maduro, en Cuba sigue mandando Díaz-Canel, en Corea del Norte sigue mandando el loquito lanzamisiles. En la mayoría, en Nicaragua sigue mandando Daniel Ortega. Es decir, si nosotros sacamos la cuenta respecto de lo que ha sido la caída en Chile, por ejemplo, de Piñera, lo que fue la caída de Iván Duque en Colombia o de los sectores no petristas, no izquierdistas en Colombia, después de las elecciones que acaban de sucederse allí, si sacamos la cuenta de lo que ha sido este rebrote de la izquierda continental, tiene que ver con que quienes han perdido el poder eran generalmente democracias. Generalmente no, el 100% eran democracias. Y eran democracias pro mercado. Eran democracias que no querían llevar a los estados de cada uno de esos países a intervenir excesivamente en las economías de cada uno de esos países. ¿Qué sucedió? Pues que la pandemia les descarriló completamente el relato. Y que además de sacarles de borda en el tema económico, porque impactó profundamente esas economías, les dejó sin el manejo que ellos querían hacer de esos países. Y que además esos países han tenido que ir a elecciones como democracias que son. Y en las democracias, pues, quien paga los platos rotos cuando las cosas salen mal es quien está gobernando. ¿Y quién corona o quién se adjudica los frutos del fracaso del gobierno en una democracia? La oposición. Y las oposiciones en este caso estaban perfectamente agrupadas y eran las oposiciones clásicas de izquierda, ¿no? Era el Foro de Sao Paulo, era el Grupo de Puebla, era el Internacional Progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras por un lado tú tienes que responder como democracia a un mal gobierno, porque lamentablemente te vino una circunstancia sobrevenida que te descoyuntó el país, hay otros países que no tienen que responder por nada. Y ahí está Maduro, ahí está Díaz-Canel, ahí está Kim Jong-un, ahí está Daniel Ortega, ahí está el propio Partido Comunista Chino. Y eso es verdaderamente, genera rabia, genera un escosor tremendo. Porque si a ver vamos, todos deberíamos tener las mismas reglas. O sea, aquí quien la hace mal debería salir del poder y ya. Y así como puede salir mal un gobierno de derechas y termina siendo juzgado por el electorado en determinado país, pues un gobierno de izquierdas también debería poder salir de ese poder si le sale mal la cosa. Pero en la mayoría de los casos no es así. Y más cuando son autoritarismos como estos de izquierda, ¿no? Todos los que les he descrito. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. La pandemia cambió el juego. La pandemia generó consecuencias que todavía en este momento están produciéndose y que lamentablemente, como lo dijimos cuando estaba comenzando, le ha jugado en contra a las democracias occidentales. Le ha jugado en contra a los gobiernos que trataron de hacer algo distinto, sobre todo en Latinoamérica. Les ha jugado en contra a los que no son autoritarismos, que a final de cuentas no responden por ninguno de sus actos. Ellos simplemente se quedan en el poder y ya. Lamentablemente es un juego muy injusto, es un juego donde no hay igualdad de reglas y donde no hay igualdad de oportunidades. Esto a propósito pues de todo lo que pueda valorar la gente sobre el COVID-19 es una lectura política que creo valía la pena ofrecerles a ustedes y que explica o da un poquito de pistas de por qué nos está pasando lo que nos está pasando en este momento. A mí no me queda más que agradecerles a ustedes por estar pendientes de cada uno de estos videos. Como siempre, les notifico a los que no saben que pueden ayudar a este canal suscribiéndose a mi Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir y además disfrutas de algunas recompensas que tienen los suscriptores de esa plataforma. Si no quieres atarte a esa plataforma, no pasa nada. Puedes ayudar a este canal también con contribuciones a través de PayPal con un enlace directo que dejo en la descripción de este video.
y que también agradezco muchísimo a quienes quieran colaborar por esa vía. Si no puedes colaborar económicamente con este canal, no importa. Me encanta y además me complace muchísimo que estés aquí, que estés viendo este video y bueno, con un thumbs up, con una manito arriba puedes ayudar a este canal también, con un me gusta lo puedes ayudar, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que cada vez que tengamos contenido nuevo tú lo disfrutes en primera fila en este espacio. Sin mucho más que decir, me despido hasta un próximo analizando y hasta un próximo video. Hasta entonces.